Bendiciones, pueblo de Dios, y al departamento del reino de Dios que somos nosotros, la Iglesia Cristiana La Viña. Dios les bendiga a todos. Bueno, seguimos todavía a través de este medio manteniendo el fuego del Espíritu, el fuego del altar encendido, porque no nos queda de otro por el momento. Mientras esta pandemia esté ah, presente en el globo terráqueo, vamos a tener ciertas limitaciones. No vamos a estar limitados porque el poder de Dios es infinito y Dios constantemente está abriendo puertas, está poniendo sentires, está poniendo inquietudes en su pueblo. Y yo sé que aún a pesar de las limitaciones que tenemos hoy en día, yo sé que Dios va a mostrar su poder, va a mostrar su gloria, y la iglesia de Dios somos los que tenemos el trabajo de operar, de trabajar para que esta gloria sea manifestada. Um, es tiempos difíciles los que estamos atravesando. Eso no nos quita, hermanos, de que sigamos siendo la iglesia de Cristo. En realidad, la iglesia del Señor desde un principio tuvo dificultades, tuvo conflictos, hubo persecución, hubieron fuerzas que quisieron neutralizar la iglesia, la persecución que el Imperio Romano le hizo a la iglesia cristiana desde un principio. Las autoridades religiosas del mismo pueblo de Israel trataron de acallarlos y bueno, toparon con una pared dura, que es nuestro Dios, nuestro vallado, nuestra torre fuerte, nuestro castillo amurallado. Y entonces no pudieron. 2000 años después, la iglesia sigue, hermanos, presente aquí en la tierra, haciendo la obra de Dios, anunciando el mensaje de reconciliación entre el cielo y la tierra, el evangelio. Y bueno, hermanos, como lo hemos dicho siempre, nosotros somos el mensaje antes que cualquier otra cosa. Usted puede llenarse la cabeza de mucha Biblia, de mucha información, ver muchos videos. Hoy en día que la media, los medios de comunicación, los tenemos al alcance de las manos, podemos volvernos, hermanos, expertos, técnicos en la palabra de Dios. Pero hay un elemento que falta a toda esta preparación, toda esta capacidad humana, y ese es el Espíritu Santo, el cual muchas veces hace la preparación humana, la capacidad humana a un lado, para Él obrar a través de nosotros y lograr los objetivos del reino de los cielos. Hoy vamos a detenernos un poquito en el estudio de la palabra en el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar las cartas que están imprimidas en el capítulo 2, capítulo 3 del libro. Y bueno, cualquiera pensaría cuál es la relevancia de estas cartas que fueron escritas para iglesias del primer siglo. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia del siglo XXI? Y le voy a decir una cosa, hermano, todo. Porque la iglesia nació con conflictos, y los conflictos han sido parte de la historia de la iglesia. El mismo Señor lo dijo en Lucas 17, imposible es que no vengan tropiezos. Y bueno, la iglesia se está encontrando con tropiezos vez tras vez tras vez, pero el trabajo de nosotros es salvarlos, y al salvarlos, seguir hacia adelante de una manera más robusta, más fuerte, con mayor decisión, efectividad, provista por el Espíritu Santo, y hermanos, un compromiso mayor para con Dios. Recuérdense que Él nos ama, nos amó tanto que cuando aún éramos enemigos de Él, Él envió a su Hijo a morir por nosotros para meternos en el camino correcto que nos lleva hacia la eternidad, hacia estar ese periodo que le llamamos eternidad en la presencia de Él, porque ese es el objetivo principal del Señor Jesús viniendo aquí al planeta Tierra. Bueno, sin tanto preámbulo, nos vamos a meter entonces en la palabra de Dios. Y si usted quiere, abra su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis, póngale pausa al, al video
Y nos vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer una pequeña porción de lo que el Señor le dijo y que hoy nos concierne a la iglesia de Éfeso. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Wow. Yo creo que todo pastor quiere una iglesia como la de Éfeso, con todas estas, ¿cómo le dije? Con todo esto, lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, de la iglesia misma, yo pienso que es algo que cualquier líder de una iglesia anda buscando en la iglesia. Fíjense, arduo trabajo, paciencia, no soporta a los malos, prueba a los que se dicen ser apóstoles y los encuentra mentirosos, dice, sufrida, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Creo que quedaríamos cada pastor con una iglesia de esta forma en un conformismo que Dios no lo acepta. Tremendo, porque ¿qué más quiero? Una iglesia que trabaja arduo, una iglesia que paciente, una iglesia sufrida, una iglesia que no se deja engañar por cualquier viento de doctrina, una iglesia, hermanos, que está trabajando en un verdadero compromiso con el Padre Celestial. ¿Qué más puede pedir uno? Pero hay un peligro y el Señor Jesús está aquí a punto de decirle a la iglesia, ten cuidado, ten cuidado. Pero analicemos esto, las características de la iglesia de Éfeso. He hecho una lista de las cualidades de esta iglesia. Son 7 en realidad, pero la paciencia se repite en 2 ocasiones, o lo vamos a reducir a 6. Pero la primera cualidad es trabajo arduo. Y hay iglesias, hermanos, que en realidad se acomodan. Hay iglesias que llegan a un punto en que están esperando de que otros trabajen, pero ellos no se envuelven en el trabajo de la iglesia. Y muchas veces el trabajo de la iglesia recae en los hombros de unos cuantos pocos que, si no están bien plantados y firmes, de repente empiezan a quejarse de que los demás no jalan parejo. Y esta es una actitud que tenemos que abandonar, eso de querer justicia, hermanos. La realidad es que Dios recompensa todo nuestro esfuerzo y bueno, sí hay una expectativa de que todos trabajen, pero vamos a ver las realidades de la vida. No todos lo hacen, no todos pueden, no todos tienen las mismas capacidades y muchas veces el énfasis de la iglesia no provee para que las capacidades de algunos miembros de la iglesia puedan trabajar de esta forma. Trabajo arduo, trabajo que no importa el sacrificio, la incomodidad, lo que cueste, pero el trabajo se hace. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Primeramente es el evangelismo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es una de las cosas que muchos lo que hacen es, eso es llamado para otros, pero en realidad el Señor nos llamó a todos a evangelizar. Este arduo trabajo tiene que acompañar nuestro estilo de vida, tiene que estar tan bien enrollado con nuestro estilo de vida, ser parte del tejido de nuestra vida, que no importa dónde estemos, con quién estemos, la palabra de Dios tiene que ser enunciada a través de nosotros. Algunos pondrán excusas. ¿Sabes qué, hermano? El que equipa es Dios.
Porque algunos dicen, oh, ese no es mi llamado, o yo no puedo, o yo no entiendo, o yo esto, o yo lo otro. Y ponemos un montón de tropiezos para que no tener que hacerlo. Se tiene que hacer, hermano. Y cada uno de nosotros carga un púlpito personal para hacerlo. Usted no necesita pararse enfrente de una congregación para hablarle de Cristo al mundo. Usted lo que necesita son sus labios, su corazón y un entendimiento de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo para la humanidad. Arduo trabajo, claro. Podemos incluir en ese arduo trabajo el trabajo que se hace dentro de la iglesia, la limpieza, el orden, cocinar, ministrar. Hay un montón de cositas internas que se hacen dentro de la iglesia y yo pienso de que también requieren de que se le ponga diligencia a todo ello, pero no puede ir por encima del trabajo de la evangelización. Tenemos que ponerle atención a la evangelización y empezar a orar y pedirle al Señor que nos equipe. Acuérdense la oración que el Señor le dijo a sus discípulos que hiciesen. Orad al Padre para que Él mande obreros a la mies, porque la mies es mucha. Y la verdad es que si unos poquitos son los que están envueltos en llevar la palabra allá afuera, no vamos a tener un alcance como debiéramos de tenerlo. Así que, hermanos, tenemos que empezar a orar y decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, equípame, pon peso en mi corazón por las almas de los perdidos. Y, hermanos, yo pienso que en poco tiempo podríamos hasta llenar la iglesia y podríamos hasta llenar el mundo. El imperio romano, a pesar de que persiguió a la iglesia, la quiso callar. Hasta los familiares del César se estaban convirtiendo al Señor. Por eso es que muchos dicen que Constantino, cuando vio que hasta su familia se estaba convirtiendo para no matarlos, mejor hizo del cristianismo la religión oficial, una de las religiones oficiales o la religión oficial del imperio. Pero, hermanos, tenemos que trabajar, ser diligentes. La negligencia es pecado. No le saque a la tarea de la iglesia. Cuando el pastor o alguien en autoridad venga y le dice, ¿podrías hacer esto por la iglesia? La respuesta de cada cristiano que tiene que ser sí y amén. Claro, no le estoy pidiendo de que descuide otras cosas para hacer lo que se le está pidiendo, pero si usted es una persona de oración, yo pienso que siempre va a tener un sí y un amén en sus labios y se va a sentir muy privilegiado por estar sirviéndole a Dios. Bueno, otra de las características de la iglesia de Éfeso era la paciencia. Y, hermanos, hay tanto que hablar acerca de la paciencia. Podríamos hasta hacer un seminario acerca de ello. Paciencia implica, hermanos, saber esperar en el tiempo de Dios. Decirle al Señor de corazón, hágase como tú dices, Señor. Y cuando el Espíritu Santo nos esté hablando a nosotros, créamelo, hermano, no vamos a tratar de hacer que Dios se apure, ni que los demás se apuren. El Espíritu Santo es el que va a hacer este trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es simplemente estar dispuestos a que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer, de la forma en que Él se ha propuesto hacerlo. Y entonces muchas veces venimos con nuestros planes humanos a querer decirle a Dios cómo se hacen las cosas, a decirle a los demás cómo que nosotros queremos que se hagan las cosas. Y la realidad es que nosotros no venimos a moldear la iglesia nos moldea a nosotros. Y la iglesia, recuérdese, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La iglesia tiene que acomodarse al Señor. Si usted viene con deseos de hacer que la iglesia se mueva de la manera que usted quiere, usted está partiendo, hermanos, de una base no aceptable.
Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuántos pueden orar de corazón esa oración? Señor, hágase tu voluntad. Pero muchas veces, hermanos, ni pensamos, ni le ponemos atención a lo que estamos pensando, ni nos damos cuenta de que a veces lo que estamos queriendo hacer es manipular el cuerpo de Cristo y nos metemos en problemas con Dios. Es su pueblo el que se está ministrando. Es el reino de los cielos el que se está avanzando. Es Dios, es el Espíritu Santo el que dirige al pueblo, no nosotros. Nosotros tenemos que ser personas de oración, personas de ayuno, de lectura de la palabra, diligentes en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y someternos a ello. Hace un momentito hablé de diligencia y negligencia y que la negligencia es pecado. Muchos cristianos simplemente viven un cristianismo sin base bíblica, sin base en la palabra de Dios, simplemente aceptando lo que el pastor le está predicando o lo que oyen en la radio, lo que ven en la televisión o lo que ven en la internet. Y en realidad nosotros no podemos, hermanos, darnos ese lujo, porque muchas veces lo que hacemos es descuidarnos de algo que el Señor le ordenó, y voy a decir ordenó a la iglesia, de escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Cuando en esta porción que leímos, el Señor dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día, hermanos, hay un montón de técnicos, profesionales de la palabra de Dios. Pero en realidad, el Señor nos ha llamado a todos a ser proficientes en su palabra. No solo a unos cuantos, aunque, claro, los pastores, evangelistas, maestros tienen que tener proficiencia en la palabra. Pero esto no es exclusivo de ellos, sino que tiene que ser parte del caminar espiritual de cada uno de nosotros. Usted tiene que conocer tan bien la palabra que cuando viene alguien con una doctrina rara o algo desbalanceado, usted lo cache en el momento y pueda, si es necesario, decirle en la cara a este individuo o a esta persona, hey, ¿sabes qué? Pero la palabra de Dios dice así. Y, ¿me entiendes? Muchos quieren darle a tol con el dedo. Hoy en día tenemos ese fenómeno de pastores que manipulan la congregación para sacar beneficio de ella. Y hermanos, eso es algo que Dios no lo mira con agrado. Tenemos que tener mucho cuidado. No caer en garras de lobos rapaces, porque se van a aprovechar de nosotros, van a destruir nuestra fe. Cuando nos demos cuenta de que lo único que estaban haciendo era tomar ventaja de nosotros, a cualquiera se le viene la fe para abajo. Pero si usted es proficiente en la palabra de Dios, usted es diligente en la lectura, escuche bien, porque hay una tendencia en la iglesia hispana de no leer la palabra de Dios. Queremos que otros nos la lean, pero nosotros no. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras. No estás exento de ello. Y claro, cuando estamos hablando de escudriñar, de leer la palabra de Dios, estamos también implicando de que el Espíritu Santo viene al auxilio de nosotros para entender mejor la palabra, para darnos revelación, qué es lo que Dios quiere decirnos a través de, porque hay textos que muchos le llaman oscuros en la Biblia, pero ahí está el Espíritu Santo para darnos asistencia y ayudarnos a entender qué es lo que Dios está hablando. Y pues nosotros, hermanos, tenemos que tener la palabra de Dios, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Porque teniéndola en nuestra mente se va renovando constantemente. Y al renovarse, y pasarle la información al corazón, se va formando ahí una convicción inquebrantable. Una devoción a Dios que no la puede romper el diablo fácilmente. Y bueno,
esa porción que dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. No todo el que tenga apariencia de cristiano es cristiano, hermano. Y hay los dones del Espíritu Santo un don que dice discernimiento de espíritus. Yo pienso que todo el pueblo de Dios debiera de orar por tener discernimiento, tener sabiduría, saber quién es la persona que le está hablando, quién está intentando manipularlo o quién viene a usted con buenas intenciones. Porque hay gente que viene con buenas intenciones, pero con una doctrina torcida. Y hermanos, hay que ayudarles a que se enderecen. Y si el Espíritu Santo está en ellos, se van a enderezar. Si no está en ellos, pues entonces ya son semillas de otro lado, pero no de Dios. Ahora viene otra faceta de la iglesia que estaba presente en la iglesia de Éfeso. Has sufrido, le dice el Señor. Perdón. Has sufrido y has tenido paciencia. Este concepto de sufrir ha sido diluido en los tiempos modernos. Muchos dicen que, bueno, el Señor sufrió en la cruz del Calvario para que yo no sufra. Hey, un momentito. El castigo del pecado es el que no vamos a sufrir. Pero ¿sabe qué? En el trabajo de la iglesia viene incomodidad. Dios nos saca de la zona de comodidad y muchas veces nos pone en un lugar donde a veces ni siquiera hayamos qué hacer. No quisiéramos estar en cierta posición donde Dios nos pone. Pero si usted es un cristiano maduro, un cristiano que ya ha tenido un encuentro verdadero con Dios, el sufrimiento ya no lo paraliza. Miren, Pedro y Juan, cuando la iglesia estaba bebé todavía, dicen que los sacerdotes y la guardia del templo, lo llevaron para el templo y escucharon lo que ellos tenían que decir, y entonces ellos vieron el peligro que el cristianismo surgiente en ese momento y el peligro que estaba causándole al judaísmo, porque estaba viniendo a reemplazar la religión tradicional del pueblo judío, y entonces era menester callarlos. Y dicen que los azotaron y les prohibieron que predicaran la palabra. Cuando Pedro y Juan, después de que los azotan y reciben el regaño de los sumos sacerdotes, bueno, Pedro abrió la boca en ese momento y dijo, juzgad vosotros si no es menester que obedezcamos más a Dios que a los hombres. Y bueno, después de soltarlos, los dejaron ir, pero dice una cosa, que iban gozosos por haber sufrido por la causa del reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros cristianos del siglo XXI estaríamos dispuestos a ello? Recuerdo a este hermano con el cual salíamos a evangelizar a los parques. Y una vez salió un energúmeno ahí que lo insultó y le dijo palabrotas, le sacó a la mamá a bailar también. Y el hermano, después de que nos juntamos en la iglesia, en la capilla, estaba hasta llorando por lo que le había pasado. Y yo sé que no es fácil, hermano. Pero te digo una cosa. Para el Señor Jesús no fue fácil cargar esa cruz hacia la cumbre del Gólgota. No fue fácil que lo clavaran. No fue fácil antes de subir con la cruz, de que lo torturaran, de que lo azotaran, de que le pusieran una corona de espinas, de que lo abofetearan, de que se burlaran de él. No fue fácil. Y si vamos a hablar de incomodidad, no le encuentro paralelo a la incomodidad que el Señor pasó por usted y por mí. Y nosotros, cualquier cosita, nos tienen que tocar con la pluma de un ave, porque si no nos ofendemos, nos molestamos, ya no queremos seguir para adelante. Esa situación de andar ofendidos dentro de la iglesia y paralizarnos en el trabajo que hacemos para Dios, es obra del diablo, hermanos. Tenga cuidado.
Mucho cuidado. Es una trampa de Satanás que andemos ofendidos y molestos unos con otros. En realidad nuestras diferencias las tenemos que salvar y seguir caminando unidos hacia adelante. Por muy duro que haya sido la situación que pasó, recuérdense que el perdón es central a la doctrina del cristianismo. Pero cuando estamos hablando, hermanos, de sufrir, se va a encontrar en situaciones, la familia lo rechaza a uno, los amigos lo rechazan a uno, y a veces empezamos a sentirnos mal porque ya no nos hablan, nos ignoran para las reuniones, ya no quieren nada con nosotros. En el trabajo nadie me habla. Hermano, bienvenido a la realidad cristiana. Si no estás dispuesto a esto, hermano. Y no te voy a decir que proactivamente andes buscando el sufrir, pero te voy a decir, imposible, dijo el Señor, que no vengan los tropiezos. Esperémoslo, porque de que van a llegar, van a llegar. De que van a llegar momentos en que hasta vamos a ser perseguidos por la ley, van a llegar. Van a haber momentos en que la gente allá afuera nos va hasta a bofetear, nos va a causar daño físico. Créemelo, hermanos, va a llegar. Y esto parecerá contraproducente al mensaje que queremos hacerle llegar a la iglesia. Pero en realidad tenemos que crecer. Tenemos que dejar esas niñerías, hermanos, de que no se puede, de que no tenemos que sufrir. La verdad es que no es que tengamos que, es que va a pasar. Así de fácil. Y si quieres un evangelio color de rosa, hermano, pues puedes pararle en este momento y dejar de escucharlo. Pero mártires hubieron desde un principio de la historia de la iglesia y siguen habiéndolos hasta hoy en día. Gentes que lo dan todo por amor a Dios. ¿En qué grupo estás tú? Sufridos, trabajo arduo. Bueno, ya habíamos hablado del trabajo arduo. Y vamos a parar por ahí. Amor al nombre de Jesús. Wow. Hay gente que se le nota un entusiasmo por las cosas de Jesús y sí están dispuestos a todo el sufrimiento, la incomodidad y todo eso, y aman al Señor, aman en su nombre, más que cualquier otra cosa, a veces hasta más que al hermano, que no está mal, pero tiene que haber un balance aquí. Porque muchas veces podemos envolvernos en una religiosidad que no le hace el favor al reino de los cielos, que no le hace ningún beneficio al avance del evangelio en la tierra. Nos volvemos muchas veces religiosos, santos profesionales, y creemos que solo estamos aquí para señalarle al mundo sus faltas. ¿Sabes qué, hermano? Sí, se lo tenemos que hacer con amor. Y eso es lo que se nos olvida. Muchas veces creemos que tenemos que tener la espalda contra la pared y defendernos de todo aquel que viene hacia nosotros. Esa actitud tenemos que eliminarla. Jesús es inclusivo, no exclusivo. Todos, por muy torcidos que sean, el pandillero tatuado, la prostituta que anda vendiendo su cuerpo en la calle, el homosexual que anda en la confusión de su mente buscando sexo, sexo, sexo por todos lados, esos, el Señor los quiere en su redil. Pero ¿quién los quiere ir a buscar? Al drogadicto, al borracho. A veces queremos personas que sean decentes para poder traerlas a la iglesia. No, hermano, tenemos que traer al que está bien torcido, traerlo aquí y ser paciente con él y mostrarle amor, orar, interceder y ayudarle a crecer espiritualmente. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Y decimos amar al Señor,
Pues si decimos amar al Señor, tenemos que amar al prójimo también. No es que alguien me decía cuando yo estaba joven en el Evangelio, es que yo amo al Señor, pero a sus enemigos los odio y los combato. Y dije yo, oh, wow, los odio y los combato. ¿Qué clase de cristianismo es que este hermano profesa? ¿Honrará a Dios? Recuerdo de esta prostituta que no quería ir a la iglesia porque decía que el lugar donde peor se sentía era en la iglesia. Todos se les quedaban viendo, todos la juzgaban, la señalaban y nadie le mostraba amor. Recuerdo, tuve un líder de jóvenes aquí que había sido pandillero tremendo, todo tatuado el hombre. Y una vez lo llevé a la iglesia central a la cual nosotros pertenecíamos. Y él estaba hablando con otro hermano allí en la iglesia y pasó otra persona y se le quedó viendo sus tatuajes y le dijo, ya aceptan este tipo de gente en esta iglesia. Nosotros no somos esa iglesia, hermano. Y conoceréis que sois mis discípulos por el amor que tenéis los unos con nosotros. Esa es la marca de nosotros. Y bueno, la iglesia de Éfeso